Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Cocinemos Juntos. Hoy vamos a preparar realmente un plato bastante sano. Vamos a darle espacio y uso a una rica berenjena. ¿De qué manera ustedes preparan la berenjena en la casa? A lo mejor solamente como milanesa, a lo mejor una preparación en base a una suerte de encurtido picle. Hay quienes justamente conocen y elaboran también el plato llamado moussaka, que vendría a ser como una suerte de lasaña. Pero también hay maneras y maneras justamente de preparar y darle espacio a esta hortaliza tan rica en tiempo, por supuesto, que se tiene en abundancia, viene a estar en muy buen precio, así que podemos justamente aprovechar muy bien. Repito, solamente la manera de trabajar, ya saben de que ustedes tienen que tener algunos cuidados. Por ejemplo, cortar y dejar justamente salpimentado o directamente en agua salada, tiempito a que justamente vaya segregando ese líquido de color oscuro y sabor amargo. Eso es muy importante, por supuesto, para el éxito de la preparación, y cualquiera sea. Para una milanesa queda mucho mejor, incluso se siente el sabor de la berenjena, pero no de una manera muy invasiva. Y la manera que yo voy a trabajar es muy interesante, porque voy a partir, voy a huecar la parte de la pulpa, por supuesto voy a reservar, voy a picar, voy a lo mejor espolvorear con un poquito de sal, que voy a dejar justamente para que forme parte del mismo relleno otra vez, y obviamente lo que va a quedar como una suerte de recipiente, como un que me va a servir justamente para rellenar. Voy a directamente ya pasar por agua hirviendo minutos, más o menos unos 2 minutitos en agua bien caliente, hirviendo ya. Luego voy a rellenar, voy a colocar un huevo crudito ahí y por supuesto terminamos la cocción del horno. Así que una rica berenjena, por supuesto con arroz verde. El arroz verde ya viene a ser un complemento. Voy a darle sabor y color verde, por supuesto con curatún, con un poco de perejil, cebollita de verdeo, pero el paso a paso vamos a hacer justamente de la berenjena. Berenjena rellena con arroz verde. Para preparar este plato necesitamos estos ingredientes. Bien, para esta berenjena rellena y arroz verde vamos a necesitar 2 berenjenas medianas, 30 gramos de manteca, 3 mazos de cebollita de verdeo, un ajo, 100 gramos de queso ricota, un mazo de perejil, 100 gramos de jamón cocido, 100 gramos de tomate, un huevo, sal, pimienta y arroz. Bueno, muy bien, ya tengo entonces la berenjena aquí. Fíjense, es tan importante que a la hora de comprar esta hortaliza hay que siempre palpar un poquitito. Si está medio esponjoso, tiene una textura de una esponja, quiere decir que la semilla está muy crecida y por ende justamente nos indica de que puede ser ligeramente mucho más amarga de lo que suele ser. Siempre hay que elegir este tamaño, no comprar ni muy chiquitas, a no ser que vayamos a preparar un picle, y muy grande tampoco, a no ser de que vayamos a convertirlo en una rica milanesa. Pero para rellenar, yo creo que esta es el tamaño ideal. Bien, le saco la parte del cabito, es decir, la parte de la donde está sujetada la hojita, la ramita. Con mucho cuidado con la punta de un cuchillo, retiro todo eso y voy a practicarle un corte. Ahí está, de esta manera. Parto justamente en mitad la berenjena, reservo 2 segunditos ahí, que voy a buscar un cuchillo más chiquito para empezar a retirar justamente la pulpa. Y eso voy a obtener justamente con la ayuda de una cuchara y un cuchillito chico. Fíjense, con la punta del cuchillo bien filoso, lo que hago justamente es marcar todo el contorno de la pulpa, cuidando de que no deje mucha cáscara, porque también, obviamente, como toda hortaliza, es conveniente consumir la parte de la parte lila. Corto de esta forma, le practico unas incisiones y por supuesto esto me va a facilitar para ir retirando la pulpa, que repito, yo voy a volver a utilizar en el relleno esta preparación. Y fíjense las semillitas, por eso siempre decimos de que un paté de berenjena viene a ser, y utilizando la misma pulpa, le mal llamamos justamente caviar de pobres, porque la semillita nunca se derrite en la cocción y siempre está presente ahí. Y es muy rica para acompañar una tostada, unas galletitas de agua, por ejemplo. Y hay recetas y recetas que yo ya en todo este tiempo ya tuve la oportunidad de compartir con ustedes, pero que podemos volver a repetir en alguna ocasión. Pero en este caso quiero convertirla justamente en una suerte de barquito para luego justamente rellenar. Y repito, voy a utilizar la misma pulpa, otra vez parte del relleno, que le voy a dar sabor con un poco de cebolla, un poco de ajo y otros ingredientes. Fíjense, la pulpita entonces voy a reservar en este
recipiente y voy a hacer lo que les decía, siempre espolvorear con un poquito de salfina. La salfina hace sudar y de hecho de esa forma va a estar perdiendo ese color líquido, ese líquido de color oscuro, mejor dicho, y de sabor amargo. ¿Qué hago con esta berenjena? Trato de prolijar un poco más la parte de la pulpa, retiro un excedente que tengo aquí y tengo aquí agüita que ya está empezando a romper el hervor. ¿Qué hago esto? Sumerjo ahí y dejo minutos ahí para que vaya tiernizándose, pero que no llegue justamente a la cocción final, porque repito, esto vamos a volver a llevar al horno para que se cuaje el huevito que le voy a agregar y por supuesto se derrita el queso. ¿Qué queso utilizar para este relleno? Puede ser una rica ricota, puede ser un buen queso paraguay o un rico queso mozzarella, el tipo de queso que ustedes opten, pero en este caso yo utilizo ricota porque es mucho más liviana, se presta justamente para este relleno. Pero antes les hablo rápidamente de grano par, porque por supuesto al lado de esta berenjena quedará y muy bien una buena porción de sopa paraguaya. Por supuesto ofrece Grano Par la mejor calidad de harina de maíz tipo de primera, refinada, la masa de sopa paraguaya, la masa de chipa y almidón y la masa para preparar y deleitar un rico mbejú. Pedidos pueden hacer al 681-397 y la manera fácil, rápida y riquísima de degustar una rica comida típica nuestra. Bueno, seguimos con la elaboración. Voy a ir acercando todo lo que necesito justamente para el relleno de esta berenjena. Tengo acá el queso, tengo la cebolleta, tengo la pulpa de tomate y el huevito que le vamos a agregar después. Reservo entonces acá. Tengo la pulpa de la berenjena que ya retiré, tengo ahí ya lista, polvoreada con un poco de salfina, y voy a trabajar la cebollita de verdeo. En la parte blanca y algo de la parte verde también voy a utilizar para esta preparación. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a saltear con un poco de mantequilla apenas tiernizada y vamos a perfumar por supuesto con un dientillo de ajo. Vamos a, si ustedes desean, le pueden agregar hojas de acelga, un poco de espinaca, también puede quedar muy bien dentro de esta preparación. La idea es justamente utilizar hortalizas y yo, para que sea un poco más compuesto, para que no sea tan tristonga, le voy a agregar un poco de jamón también en compañía del queso. Tengo entonces la parte blanca de la cebollita de verdeo, voy a picar un dientito de ajo también y esto ya voy a saltear con un poco de mantequilla. Bueno, ahora sí les quiero recordar de que la mejor manera justamente de verse bien y combatir la celulitis y flacidez tiene la solución Dismar Salud y Cultura. Tienen que llamar al 522-610 o al 0982-380-527, que es el teléfono de Dismar Salud y Cultura. Lo mejor para verse bien, por supuesto, siempre digo, no basta comer sano, sino, recibir unas ayuditas extra también no viene nada mal. Así que muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. Bien, volvemos aquí en la panela. Tengo la sartén entonces, agrego una buena cucharada de manteca, dejo que se derrita un poquitito y ¿qué voy a hacer? Voy a agregar el ajo y la cebollita de verdeo que ya tengo previamente picadita. Mientras, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a picar pulpa de tomate que también va a formar parte del relleno. Y luego ya voy a mezclar el queso con el jamón picadito también. Y cómo sigue la preparación ya les muestro enseguidita, porque llegó el momento de hacer la primera pausa. No se olviden de que ustedes el programa, por supuesto, pueden seguir a través del Facebook, pueden solicitar, pueden sugerir platos que podamos elaborar aquí en el programa. Así que breve pausa y seguimos con mucho más aquí, cocinando juntos. Bien, de vuelta aquí en Cocinemos Juntos. Ya estamos justamente empezando a preparar la elaboración de lo que va a ser el relleno de la berenjena. Mientras, por supuesto, se está tiernizando en el agua caliente, que ya, el dicho sea de paso, voy a retirar porque no puedo dejar mucho tiempo. Si no, se va a ablandar mucho y no me va a servir como recipiente para cargar justamente esta preparación. En la sartén tengo el ajo y la cebollita de verdeo, la parte blanca, la parte verde que se está sofritando. Ahí está. Agrego justamente ya directamente la pulpiña de tomate también a la preparación, y para así luego ir agregando los demás ingredientes que va a formar parte del relleno. Por otra parte, hago lo que les decía, voy a retirar esto ya está tiernizado, ya está medio blandito, entonces dejo y reservo un tiempo de cocción para porque después tengo que llevar en el horno esto. Esta agüita que quedó voy a retirar a un costado y voy a cambiar por esta sartén. ¿Qué voy a hacer con esa cacerolita? Agrego directamente un poco de aceite. No le voy a agregar ajo, cebolla, nada, porque ya les voy a mostrar de qué manera va a lucir nuestro arroz verde. Le voy a dar sabor después. Agrego directamente ahí un poquillo de ajois y quédate ahí, director, que voy a mostrar una cosa.
vamos a cebar con el mismo jugo de la berenjena también, ¿no? Porque esto tenía un poco de caldo, así que le va a dar sabor, ¿eh? Ahí está, le agregamos entonces una buena cantidad de agüita caliente para que la cocción empiece ya. Y ahí mismo le voy a agregar un poco de caldito. Le voy a saborizar con un poco de caldo también para que tenga un poco de gusto. Pero cómodo, voy a darle color verde. Ya enseguida les muestro cómo sigue la preparación. Por otra parte, volvemos aquí a la pulpa de tomate, el ajo, la cebollita de verdeo. Y entonces retiro esto. La berenjena que ya tenía justamente en reposo con un poco de agua, lo que voy a hacer es lavar, estrujar muy bien y voy a picar y agregar dentro de la preparación, ¿eh? Va a quedar realmente algo espectacular. Pero las técnicas también importan y mucho, y a la hora justamente de elaborar un plato ñembo vegetariano como el que estoy haciendo. Ñembo digo porque no es totalmente vegetariano, porque va a llevar algo de jamón cocido en la preparación. Pero, repito, las técnicas de las hortalizas en cocciones, en preparación es muy importante, por eso vamos a compartir esto con ustedes. El cocinado facilita la digestión de las hortalizas, da lugar a cambios de consistencia, sabor, olor, color y se realza el contenido nutritivo. Las hortalizas son más fáciles de masticar cocinadas porque se ablandan las estructuras más consistentes y aumenta su digestibilidad. El sabor cambia por la pérdida de compuestos volátiles. En algunos casos, estos compuestos son responsables de olores poco agradables, como en las coles, producen un sabor fuerte. Dada la diversidad de compuestos responsables del color, se observan diferentes cambios en el aspecto externo de las hortalizas cocidas. El valor nutritivo también se modifica. Se puede producir una pérdida de vitaminas y minerales y además pasarán al agua de cocción azúcares, proteínas y pigmentos. Las pérdidas que se producen son diferentes según la técnica culinaria. Las cocciones al vapor, en olla a presión y en el microondas son las más adecuadas desde el punto de vista nutritivo, porque no se produce tanta pérdida de nutrientes en comparación con otras técnicas de cocción. Con el asado, fritas, salteadas o glaseadas, se realza el sabor de las hortalizas, pero se pierden cerca de un 25% de sus vitaminas. Y es en las ensaladas en donde se aprovechan mejor sus nutrientes, ya que las hortalizas pasan por el proceso de lavado y por lo general se utilizan crudas. Bien, muy interesante, por eso siempre digo, obviamente la cocción de las hortalizas es muy importante según cómo se va a utilizar. Como para acompañar, por ejemplo, una carne a la parrilla, convendría cocinar justamente al costadito, ¿verdad? Para acompañar justamente un ensopado, es decir, una carne cocinada a la olla, bueno, vendría a ser justamente que esas hortalizas se puedan convertir en un rico puré. Y eso, por supuesto, se necesita otro tipo de cocción, ¿eh? En síntesis, la cocción de las hortalizas según el uso es muy importante, así que por eso compartíamos con ustedes, ¿eh? Bueno, fíjense que el tomate está empezando a despedir su líquido propio en compañía de la cebollita de verdeo, en compañía del ajo ahí. Va a quedar de una manera fabulosa nuestra preparación. Ya la ve justamente porque esta berenjena, esta pulpa, yo había dejado con un poco de sal fina. Ya la ve para retirar eso y empiezo a picar, así al descuido, es decir, no un corte definido. ¿Por qué? Porque durante la cocción esto se va a convertir casi en un puré y va casi totalmente a desaparecer de la preparación, Al momento de servir, obviamente de encargar dentro de las berenjenas ahuecadas, yo voy a esto coronar, es decir, tapar con un huevo entero, y es para cuajar el huevo y derretir el queso que vamos a llevar al horno, pero esto va a ser muy poquito tiempo nada más, Ahí está, entonces la pulpita de la berenjena incorporamos en la preparación, bajamos a lo mejor la cocción, el fuego, la intensidad de nuestro fuego para que no se seque demasiado, Por otra parte tenemos nuestro arroz que se está cocinando de a poquillo aquí y que al momento de servir, por supuesto, yo le voy a cebar con un color líquido de color verde, por eso justamente es un arroz con colorcito verde y agradable, por supuesto, el sabor. Voy a utilizar un poco de cebollita de verdeo, un poco de cunatú, un poco de perejil para darle ese sabor a la preparación. Bueno, llegó el momento de empezar a darle un poquito de sabor, porque hasta ahí esto no tenía nada todavía. Vamos a agregarle un poco de sal fina a la preparación. Por supuesto, si ustedes desean, le pueden agregar un poco de nuez moscada también. Vamos a agregarle pimienta negra abundante, ahí está, por supuesto, para que esto tenga sabor. Y dejo ahí que vaya desapareciendo, tiernizándose la pulpita de la berenjena. Si ustedes quieren un relleno bastante liso, pueden mixar, es decir, pasar por el mixer y va a quedar totalmente triturada. Pero a mí me gusta el relleno verde, me encanta encontrar cubitos de berenjena, algún tomate distraído por ahí, que queda muy bien. Bien, voy a empezar a picar jamoncito que voy a agregar para la preparación.
unos cortes bien decentes, porque esto sí, el jamón se tiene que notar. Y luego, por supuesto, ya empiezo también a triturar el quesito que voy a utilizar. En este caso yo estoy optando por queso ricota. Ya están ustedes si desean agregar queso Paraguay, por qué no un queso multiuso, es decir, un queso de sándwich, y va a quedar muy bien. Ahora sí, desean utilizar otro tipo de queso con sabor más característico, más propio, bueno, pueden agregar un gruyère o un Mar del Plata a la preparación. Jamoncito picado, ahí va, dentro de nuestro relleno, y voy a aprovechar justamente el calor para agregar también la ricota, pero de esta forma, desmenuzadita aquí en la preparación. Esto va a hacer de que el relleno sea bien compuesto. Estamos hablando de un relleno bien balanceado porque tiene hortalizas, tiene queso, tiene algo de jamón y por supuesto que también va a tener queso Paraguay. Y huevito al momento de servir, o un quesito rallado también si ustedes quieren ñembo gratinar, va a quedar bien. Bueno, yo creo que esta es la cantidad de quesito, ya está. Voy a volver a rectificar el sabor, por supuesto agregarle un poco más de sal, un poco de pimienta. En el caso de la ricota sí hay necesidad de agregarle un poco más de sal porque la ricota es bastante neutra, es decir, no tiene mucho sabor. Por eso ustedes van a apreciar de que no empieza justamente a derretirse, porque la ricota es el queso fresco, casi no tiene nada de grasa y es indicado justamente para estos usos, es decir, para un uso de una comida light, donde no queremos que esté justamente la grasa por supuesto lo cargado de lo que es el quesito de sándwich, por ejemplo, Por eso opto por ricota. Mezclamos muy bien, ahí está, fíjense el perfume que aporta esto, realmente es una maravilla. Voy a agregarle un poco de perejil picado y va a quedar realmente de una manera fabulosa. Dejo un ratito ahí que siga justamente la cocción de este relleno y vamos a hablar justamente de esto y bueno que ofrecen los amigos de Última Hora. Estamos hablando que llegó justamente el escolar de Última Hora y esta vez con más regalo que nunca. 8 cuadernos con tus personajes favoritos de Disney, el mejor material educativo, incluye la revista escolar, suplementos, zona de tareas y zona inicial, afiche gigante de doble faz y figuritas para recortar. El escolar Última Hora aparece todos los martes y gratis, que es lo más importante con tu diario. Hoy vienen 2 cuadernos con diseños de Henry, el monstruito y el mini, así que vayan justamente reservando su diario Última Hora, que hay sorpresa para los más chiquitos. Gracias. Bien, perfecto. Acá entonces, fíjense, esto ya está casi listo para rellenar. Voy a desligar el fuego ya. Bajo un poco la temperatura de nuestra cocción de arroz también. El arroz está por buen camino. Quiero un arroz bien hecho, es decir, un arroz bien cocido. Por eso le puse el caldito ahí, pero después le voy a agregar ya el licuado de hojitas verdes para que tenga sabor. Con la ayuda de una cuchara, ahora le voy a agregar un poco de cebollita verde, la parte verde, a nuestro relleno para que tenga un poco más de textura fresca. Y ya empezamos a rellenar porque les quiero mostrar cómo va a quedar justamente con el huevito crudo. La idea justamente es que durante la cocción y en el horno se cuaje el huevito y va a quedar como una suerte de decoración y adorno también para este plato. Ahí está, mezclamos muy bien con la cuchara entonces nuestra cebollita de verdeo con todo el ingrediente ahí. Y empezamos a rellenar nuestras berenjenas que están ya previamente ahuecadas y por supuesto tiernizadas también. Ahí está, vamos cargando así. Podemos presionar también incluso porque después hay que dejar una cavidad para colocar nuestro huevo enterito arriba. Ahí está, va a quedar realmente un menú más que interesante, sabroso. Este mismo relleno, si les sobra, ustedes pueden utilizar para rellenar, por ejemplo, unos crepes, unos panqueques. Va a quedar muy bien también porque estamos hablando de un relleno bastante sano. A uno de estos le voy a poner el huevo, por eso estoy ahuecando acá. Y ahí mismo vamos a aprovechar esto que cayó acá a un costadito también. Y ahí mismo es que voy a colocar el huevito que durante la cocción, es decir, la cocción final en el horno, se va a cuajar y va a quedar como una suerte de decoración. Ahí mismo, quédate centrado en el plato director, que hago esto. Le pongo el huevito ahí y así mismo llevamos al horno y va a quedar realmente de una manera más que interesante. Lleva al horno. A la vuelta de la pausa sigo con la elaboración de nuestro rico arroz verde que va a ser la guarnición de este plato delicioso, por cierto. Ya volvemos. Bueno, ya de vuelta aquí Cocinamos Juntos. Yo tengo acá licuado ya el caldito
Con un poco de caldo quiero decir un poco de perejil, un poco de cebollita de verdeo y un poco de culantro. Le doy otro golpe más para que ustedes vean. Por una cuestión de tiempo ya estuve adelantando esto. Y bueno, y espérame, director, en el arroz que le voy a dar esta vez justamente sabor y color a nuestro ajoís. Por eso la receta habla de un rico ajoís verde, ¿eh? Agregamos entonces ese concentrado de hierbitas verdes en el arroz. Dejo esto a un costadito y empiezo a revolver. Y al momento de servir, por supuesto, como siempre, le voy a agregar un poco de mantequilla para que esto realmente quede bien verde y por supuesto bien brilloso nuestra preparación. Levantamos un poco más la temperatura y empezamos a darle un poco más de sabor. Esto ya tenía el caldito, no le puse ajo, nada de cebolla. ¿Por qué? Porque quiero que se sienta nada más el sabor fresco de lo verde con ajoís, ¿eh? Le echamos un poco de yucú, un poco de sal, quiere decir eso. Agregamos un poco de pimienta negra molida y al momento de servir le vamos a agregar justamente la buena cucharada de mantequilla que le va a dar justamente la textura cremosa y bien brillosa a la preparación, ¿eh? Así que estamos por buen camino. Hoy estamos haciendo un menú bastante interesante, una rica berenjena rellena que utilizamos justamente un poco de jamón y un poco de ricota y huevito que ustedes van a ver cómo queda. Y para la guarnición, para que sea algo bien suculento para un almuerzo, por supuesto, de la compañía es un rico arroz verde. Hay tiempo, señora, tiene todo en la heladera, póngase a preparar este plato delicioso que su familia le va a agradecer, por cierto, ¿eh? Ahí está. Mezclamos muy bien, como les está cocinando el arroz, bien cremoso quiero que sea, ¿eh? Bueno, y para los seguidores justamente de este artista realmente muy querido aquí en nuestro país, vuelve Alejandro Sanz en Paraguay. Después de 7 años de espera, Alejandro Sanz regresa a Paraguay con sus éxitos como siempre. Porque vos pediste, una vez más llega justamente Alejandro Sanz, un gran y muy esperado concierto con todas sus canciones que hicieron historia, sus más grandes éxitos, aquellas melodías que te enamoraron y por supuesto te va a traer gratos recuerdos. Esto va a ser el 24 de abril en el estadio del Club Olimpia. Las entradas están en ventas en todos los puntos de Tiquetea desde 160.000 guaraníes. Así que para las niñas y por supuesto caballeros también que gustan de este artista, bueno, pueden ir el 24 de abril y esto va a ser en el Club Olimpia. Las entradas están en ventas en los puntos de ventas de Tiquetea. Así que hagan Vayan y disfruten de un concierto espectacular. Después de 7 años vuelve este artista a nuestro país. Bueno, fíjense cómo está el arroz, está quedando bastante cremoso. Fíjense, esto realmente es una delicia. Es lo que vamos a utilizar para acompañar nuestra rica berenjena. Hablando de acompañar, tengo que recordarte que si querés una buena sopa paraguaya, tenés la solución. Está presente en todos los supermercados en los productos de Granopar. Hay que pasar por cualquier supermercado y bueno, y tengan, porque es la manera práctica, rápida y fácil de degustar una comida típica nuestra. Muchas gracias a los amigos de Granopar. Por supuesto, está presente en cualquier supermercado. Así que pasen y busquen la opción que desean, ya sea la sopa paraguaya, ya sea la chipa o el rico vellú, por ejemplo. Por excelencia, por supuesto, la calidad es superior. 681-397, teléfonos de Granopar. Bueno, perfecto. Esto está llegando a su punto final. Ya voy a desligar los fuegos y brasileros. Saco ya el fuego ahí, ya no me interesa. Y solo con el calor le voy a dar el brillo que necesita. Esto con una rodajita de mantequilla fría. Ahí está la manteca. Si desean queso paraguay o un queso parmesano, pueden agregar aquí, pero ya no me preocupa eso porque nuestro relleno ya tiene quesito también, ¿eh? Voy mezclando esto y recordándote que es muy importante que tengas algo útil para que te pueda ayudar a verte bien. Estoy hablando de la dupla perfecta, que es el Pangao y el Vibro masajeador. Ambos productos, por supuesto, representa y distribuye los amigos de Dismar Salud y Cultura. Hay que tener lo mejor. Llamen. El 522-610 y el 0982380-527. Bueno, perfecto, ahí está, gracias, ¿eh? Bueno, el arroz está fabuloso, está quedando espectacular. Realmente una maravilla, el sabor delicioso, es una manera justamente de disfrazar un poquitito de ese arroz simple, de un arroz blanco nomás, por eso, y le agregué justamente el licuado de la hierba, en el caso del perejil, el curatú y la cebollita de verdeo, ¿eh? Bueno, mientras que se termine la cocción de que se cuaje el huevo, vamos a hacer un resumen que estuvimos haciendo, ¿eh? Nuestra receta de hoy es berenjena rellena con arroz verde. ¿Qué hicimos, eh? La berenjena, por supuesto, yo retiré la parte de la pulpa, reservé, salpiqué con un poco de
sal fina y por supuesto la parte de aguacate. Llegué ya en la cacerola con un poco de agua, mientras fui picando la parte blanca y verde de la cebollita de verdeo con un diente de ajo. Eso salteé en la sartén con un poco de manteca. Luego justamente lo que hice, agregarle ya el tomate y agregarle justamente también la pulpita de berenjena picadita. Fui mezclando muy bien, le agregué sal, un poco de pimienta, a eso le agregué el jamón cocido picado, le agregué la ricota y el resultado justamente es lo que tienen a la vista ustedes, ¿eh? Por otra parte, el arroz llegué a la cocción, pero con poquita agua, de tal manera de que me falte líquido para que me dé espacio para agregarle justamente el caldo licuado con las hierbitas que les cité ya, que en el caso de la cebollita de verdeo, el curatú y el perejil. Eso se ve y bueno, el resultado está aquí, ¿verdad? Y nuestra berenjena que ya voy a retirar del horno enseguida. Voy montando ya una parte de nuestra preparación. Tengo acá el arroz que voy a ir colocando ya acá a un costado de nuestro plato. Esa cantidad. Y al lado ya vamos a disponer nuestra berenjena que ya voy a retirar del horno, que va a quedar fabuloso. Falta un poquitito de horno, pero les voy mostrando ya por una cuestión de tiempo. Pueden dejar minutitos más de que la parte de la yema se vuelva bien amarillita, pero esto ya es un huevito muy sano, por cierto. Seguimos ahí. Les repito, si desean ustedes pueden dejar un poquitito más en el horno, que se cuaje más la parte de la yema, pero saben que la yema se tiene que consumir así. No hay que dejar mucho tiempo en cocción, Bueno, muy bien. Repito, es minutito más en el horno y no le vendría nada mal, Le ponemos una perejilcito ahí y es un menú bastante interesante, rico, natural y por sobre todas las cosas estamos dando espacio, bueno, y el otro uso de nuestra rica berenjena, que no sea siempre como una milanesa o en escabeche, sino rellenada de esta forma queda muy bien, Le agregamos ahí un poco de crema de pimientos asados como una presentación. Y ahí el plato del día, rico, sabroso, pongan en práctica y bueno, y si les da un poco de impresión la yemita de huevo, dejen minutitos más en el horno que yo ya no tengo tiempo. Gracias por la preferencia y por supuesto en una próxima edición seguimos elaborando platos juntos porque el programa así se llama, Cocinemos juntos. Nos reencontramos, chao. Cocinemos juntos. Fue auspiciado por Grano Par. Fácil, rápido, riquísimo.